Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. Estamos entrando en una etapa donde la inteligencia artificial y la tecnología de contabilidad distribuida pueden cambiar por completo la forma en la que se mueve el valor, se automatiza el trabajo y se construye la nueva infraestructura financiera. Durante años hemos hablado de blockchain, criptomonedas, tokenización, pagos instantáneos y activos digitales. Es lo que llevamos viniendo hablando en este canal desde sus inicios. Pero ahora parece una pieza que puede acelerarlo todo, incluso cambiar la infraestructura de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, y es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya no es solo una herramienta para escribir textos, generar imágenes o responder preguntas como hemos estado utilizando hasta ahora, sino que la IA está empezando a convertirse en una infraestructura económica, industrial y geopolítica. La IA va a entrar en empresas, fábricas, logísticas, hospitales, robots, centros de datos. Ahora vamos a ver vídeos que probablemente hace 5 años la gente ni se imaginaba que esto podía llegar a existir y aún estamos empezando. Pero para que todo esto funcione se necesita algo muy concreto. Se necesita energía, chips, centro de datos, refrigeración. Es decir, el futuro digital necesita una infraestructura física. Porque mucha gente se cree que la blockchain o las criptomonedas, como son activos digitales de Internet, no necesitan energía, no necesitan absolutamente nada, sino que viven del aire. Y eso no es así. En este vídeo lo vamos a ver. Entonces, viendo que nace una nueva infraestructura que es la IA, que va a ser gran parte o va a ser de importancia a nivel mundial, aquí aparece una pregunta altamente importante. Y es que si la IA empieza a absorber energía, capital, centros de datos, atención institucional, ¿qué pasa con las redes digitales que también dependen de esa infraestructura? Concretamente, ¿qué pasaría con Bitcoin? ¿Qué pasaría con las DLTs en las cuales nosotros estamos invirtiendo? ¿Qué activos pueden salir beneficiados en un mundo donde la eficiencia energética, la utilidad real y la integración institucional va a ser cada vez más importante? La idea de este vídeo, junto con Andrés, es analizar todo desde documentos, empresas, mineras, centros de datos e incentivos económicos. La idea de este vídeo es entender que quizá el próximo gran cambio del nuevo sistema financiero no sean simplemente tokens que suben porque sí, sino qué infraestructura encaja mejor en un mundo dominado por inteligencia artificial, energía y activos digitales. Ha llegado una nueva tecnología, ha llegado una nueva infraestructura que en este momento es la inteligencia artificial, que a partir de ahora en adelante va a absorber gran parte de la energía y de nuestra vida. Entonces, vamos a entender hasta qué punto puede afectar esto a los activos en los cuales estamos invirtiendo y activos como Bitcoin, es uno de los activos que más, por no decir el que más consume energía a nivel mundial. Así que dicho esto, ¿qué tal, Andrés? ¿Qué te parece el tema de hoy? Muy, muy, muy interesante. Un placer estar aquí. Lo primero, quiero felicitarte públicamente por tus primeros 1000 suscriptores, Sí, así que claro. los que sois nuevos, suscribiros al canal de Edgar y al mío también, obviamente, porque seguiremos aquí compartiendo toda esta bonita información y espero que os ayude mucho. Y yo creo que el vídeo de hoy es muy importante porque yo particularmente pienso que no hay que casarse con nadie, absolutamente con nadie, no hay que enamorarse de ninguna inversión, no hay que centrarse solamente en una cosa, sino hay que verlo todo en perspectiva, hay que verlo todo desde fuera y entender que hay veces que quizás eh, estamos tan cegados por cierta información y por ciertas cosas que han pasado en el pasado que no nos damos cuenta de lo que está viniendo. Y en este vídeo vamos a tratar de dar un poco de luz a todo el futuro que viene de la IA y de las DLT. La idea es esa, la idea es intentar compartir un poquito una visión sin atacar ningún tipo de proyecto, pero entender que el mundo en el que estamos entrando no es el mismo de hace 5 años. Entender que hay que toda tecnología tiene su fecha de caducidad y que toda tecnología tiene un punto en el cual viene una tecnología mejor. Por lo tanto, entender qué es lo que vamos a ver a partir de ahora y cómo la inteligencia artificial va a absorber gran parte de nuestra vida, em, es un punto altamente importante e interesante, am, como mínimo para empezar a reflexionar y ver hacia dónde va nuestra vida a partir de ahora, ¿vale? Entonces, yo he preparado una presentación para poder entender todo esto.
para poder entender hacia dónde va el mundo y para poder entender, evidentemente, hacia dónde creo yo que podrían ir mejor posicionadas nuestras inversiones en activos digitales. Como podemos ver, los robots humanoides cada vez ya están, o sea, cada vez están mejor conseguidos. Estos son vídeos reales, 100% reales, de robots humanoides haciendo tareas de casa, tareas de trabajo. Este vídeo de aquí abajo lo estuvimos comentando hace tiempo con Andrés, que es un directo, el cual estuvo, si no me equivoco, como 4 o 5 días haciendo picking de paquetes, robots haciendo la cama, robots lavando, robots haciendo absolutamente de todo. Y creo que esto es lo que vamos a empezar a ver de aquí en adelante en casas, en viviendas personales, y no solo en viviendas, sino que yo creo que lo más preocupante van a ser en empresas. Tanto, bueno, en empresas sí, quitando trabajo y haciendo lo que cualquier ser humano se imaginaba que solamente lo podía hacer él, eh, trayendo tecnología como lo que es IA, robots, para sustituir gran parte de ese trabajo. Vamos a ver documentos del Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver documentos altamente interesantes que nos explican gran parte de ese proceso y hacia dónde va el mundo a partir de ahora. Em, entonces, claro, para empezar un poquito y entender hacia dónde va todo, pues yo me he preparado diferentes documentos, los cuales, si te parece, Andrés, vamos a empezar porque es un tema súper interesante y vamos a intentar acortar esta información lo mínimo posible porque es altamente interesante y creo que vale muchísimo la pena quedarse hasta el final del vídeo. Entonces, el Fondo Monetario Internacional tiene en su blog, nos comparte cómo la economía mundial transformada por la inteligencia artificial ha de beneficiar a la humanidad. La inteligencia artificial afectará casi el 40% de los empleos en todo el mundo, reemplazando algunos y complementando otros. Para aprovechar este potencial, las políticas deben encontrar un fino equilibrio. El Fondo Monetario Internacional nos explica que estamos a las puertas de una revolución digital que podría revitalizar la productividad, estimular el crecimiento mundial y elevar los ingresos de todo el mundo, pero que también podría reemplazar empleos y profundizar en la desigualdad. El efecto neto es difícil de pronosticar porque las repercusiones de la IA en las economías serán complejas. Entonces, una reconfiguración del trabajo nos explica el Fondo Monetario Internacional. Casi el 40% del empleo mundial está expuesto a la inteligencia artificial a día de hoy. Es decir, no nos está hablando de un futuro. Ahora veremos lo que nos explica hacia el futuro, ¿vale? Estamos hablando a día de hoy. En las economías avanzadas, alrededor del 60% de los empleos pueden verse afectados por la inteligencia artificial. Aproximadamente la mitad de los empleos que están expuestos podrían beneficiarse de la integración de la IA que mejoraría la productividad. En la otra mitad, las aplicaciones de la IA pueden ejecutar tareas que en la actualidad son realizadas por seres humanos, lo cual podría reducir la demanda de mano de obra con una consiguiente merma de los salarios y la contratación. ¿Vale? Entonces, claro, vamos a empezar por aquí, ¿no? Inteligencia artificial, todos sabemos lo que son los robots humanoides, hemos visto vídeos muy graciosos, saltando, bailando, peleándose entre ellos, jugando a fútbol, pero en el momento en que un robot humanoide o la IA es implementada encima de un robot humanoide, las reglas del juego cambian por completo. En el momento en que em, el conocimiento de un ser humano es implementado, multiplicado por 100 o multiplicado prácticamente por infinito a través de la IA en un robot humanoide, la cosa no se vuelve tan graciosa, ¿no? Porque cuando un robot humanoide te quita el puesto del trabajo, am, que creo que es hacia donde vamos, creo que va a haber una transición. No creo que vaya a ser de la noche a la mañana todo el mundo sin trabajo. De hecho, creo que van a haber trabajos, y ahora lo veremos, em, que primero van a ser complementados y después van a ser sustituidos. Porque prácticamente lo que estamos empezando a ver es que aproximadamente la mitad de los empleos que están expuestos podrían beneficiarse de la integración de la IA, mejorando la productividad. ¿Qué significa esto? Evidentemente, si mejoramos la productividad de 5 personas, pues probablemente en vez de 5 necesitaremos 3. ¿Vale? Básicamente es lo que nos está diciendo este documento. Entonces, sin ser alarmista, para mí uno de los principales puntos que quería compartir a través del Fondo Monetario Internacional es entender que la IA está aquí para quedarse, que los robots humanoides están aquí para quedarse. Como dice Elon Musk, prácticamente en un futuro no muy lejano podrían llegar a ser incluso más robots humanoides que personas viviendo en el planeta. Y por ende,
hasta ahora, lo que hasta ahora a nivel de inversión nos había servido, creo que probablemente no nos sirva la misma tesis en un futuro. Por eso es tan importante entender, ir entendiendo estas tecnologías, porque, como ahora veremos en este vídeo, pueden cambiar la tesis de una inversión, un activo como podría ser Bitcoin, en un abrir y un cerrar de ojos. No sé qué opinas tú, Andrés, de esto, mientras pasamos a otro documento. El tema de, o sea, todo el tema de robots, obviamente está claro que ya están. O sea, ese que estaba haciendo que comentamos hace un par de semanas o 2, 3 semanas que estaba haciendo el picking, que estaba girando los paquetes de etiquetas, a mí eso me parece una locura porque está supliendo, yo no sé los trabajadores que puede llegar a suplir, ¿vale? En 4 o 5 días haciendo turnos, 3 turnos, pues entiendo que está supliendo a 3, 4 trabajadores seguramente. O sea, y está ahí, o sea, que es real, no es una cosa que digamos, bueno, está en proyecto, se va a hacer, no, está funcionando ya y se ve que es muy efectivo. Eso por un lado. Luego, obviamente, a medida que tengamos más robots, la demanda de energía va a ser mucho más alta, porque obviamente los robots no funcionan, no es como nosotros que simplemente con comer y con dormir ya funcionamos, sino que esto va a haber una demanda de energía mucho más alta. Entonces hay que ir viendo, tratando de, entre comillas, adelantarse a qué es lo que va a ir ocurriendo. Es lo que siempre tratamos de hacer aquí, intentar adelantarnos un poco para ver hacia dónde va a ir el dinero y hacia dónde va a ir el crecimiento mundial. Y esto yo creo que está muy hilado con el tema de Bitcoin, pero obviamente es todo tratar de llevar de lo que ha pasado en el pasado, tratar de encajarlo en el futuro, ¿vale? Sin ser ni maximalista de activos de LT, ni estar en contra de Bitcoin. Nosotros no estamos en contra de ningún activo. Simplemente tratamos de que en este canal se entiendan las cosas como son. Y si mañana hay que decir, oye, que XRP es una mierda y que no sirve, mañana vamos a salir y lo vamos a decir. No tenemos ningún problema. O sea, no estamos casados con nadie. De hecho, creo que la mayor tesis que podemos llegar a tener a la hora de invertir es lo que acaba de decir Andrés, es no casarse con nadie ni ningún tipo de proyecto. Es ir entendiendo e ir viendo hacia dónde nos lleva el mundo y las tecnologías que nos lleva el mundo. Entonces, bueno, he preparado diferentes vídeos para poder llegar a entender hacia dónde estamos a punto de llegar, ¿no? En el momento en que vayamos a arreglar un coche, un robot, en el momento que vayamos a restaurantes ya en robots sirviendo, que bueno, eso ya lo estamos viendo, y el momento en que ahora veremos que la IA tiene muchas necesidades, más de las que cualquier persona que no esté dentro del todo, y es totalmente normal, porque yo hasta hace un par de semanas, meses, no estaba entendiendo qué necesidad tiene la IA. Y ahora vamos a ver cómo está cambiando, digamos, las normas de lo que vamos a estar viviendo a partir de ahora, ¿no? Aquí tenemos un documento del Instituto de McKinsey, ¿vale? En el cual nos comenta las alianzas para el desarrollo de habilidades en la era de la IA. Entonces aquí la idea de este documento, muy, 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 muy interesante, en el cual nos explica que el trabajo del futuro será una colaboración entre personas, agentes y robots, todo ello impulsado por la IA. Las tecnologías actuales podrían automatizar más de la mitad de las horas de trabajo actuales en Estados Unidos y por ende a nivel global. La demanda de dominio de la IA, la capacidad de usar y gestionar herramientas de inteligencia artificial, se ha multiplicado por 7 en 2 años, un crecimiento superior al de cualquier otra habilidad en las ofertas de empleo en Estados Unidos. Este auge se observa en todos los sectores y probablemente marca el inicio de cambios muchos más importantes en el futuro. Entonces, si bajamos hacia aquí, en la introducción, el trabajo del futuro será una colaboración entre personas, agentes y robots, todo ello impulsado por la inteligencia artificial. Entonces dice que la IA no hará que la mayoría de habilidades humanas queden obsoletas, pero sí cambiará la forma en que se utilizan. Estimamos que más del 70% de las habilidades actuales pueden aplicarse tanto en trabajos automatizables como en los que no lo son. A medida que la IA se encargue de tareas más comunes, las personas aplicarán sus habilidades en nuevos contextos. Por ejemplo, los trabajadores dedicarán menos tiempo a preparar documentos e investigar aspectos básicos y más tiempo en formular preguntas e interpretar resultados. Es posible que los empleadores valoren cada vez más las habilidades que aportan valor a la IA.
Bueno, veremos, ¿no? Porque hay un punto o un par de puntos más adelante que es la AGI, ¿no? La inteligencia general, la inteligencia artificial general. em, E incluso después está la superinteligencia, que va mucho más allá de lo que es la IA normal, ¿no? Robots en lugar de trabajo. Los robots existen desde hace décadas, pero los avances de inteligencia artificial les están otorgando capacidades que antes se consideran fuera del alcance de la automatización. Los robots hoy en día adoptan muchas formas, dependiendo de su aplicación. Abarcan desde vehículos autónomos para que navegan en las carreteras, hasta drones utilizados para inspección o entrega, máquinas con forma de disco y ruedas que limpian suelos o mueven mercancías en almacenes típicas. Los robots de reparto tienen una forma aproximadamente cúbica, mientras que los robots cuadrúpedos se asemejan a los animales que pueden desplazarse por terrenos difíciles. Esa es un poquito la idea de hacia dónde va todo lo que es la IA. Entonces, como nos dice en este documento, la idea o la tesis central no es hacer un vídeo ultra alarmista en el cual el mundo se ha acabado, el robot van a controlar el mundo entero y nos vamos a quedar sin hacer nada, sino entender, ¿vale? Entender para poder posicionarnos. Entonces, claro, aquí nos da diferentes ejemplos en los que estamos a punto de transicionar, ¿vale? De hecho, como curiosidad, evidentemente no voy a decir dónde trabajo, pero yo trabajo en la industria de químicos. Y el otro día, bueno, ayer de hecho, lo comentaba con Andrés, y en la empresa están hablando de automatizar pues todo, prácticamente la mayoría de procesos que estamos haciendo donde yo trabajo, ¿vale? En mi puesto de trabajo. Y claro, y nosotros, mi compañero haciendo la gracia, ¿no? Decía, ostras, de aquí poco todos a casa y los robots harán nuestro trabajo. Y el encargado, el jefe de personal, se reía, ¿no? Y decía, sí, sí, es que va a ser así, ¿no? Y claro, y yo me preguntaba, ¿y qué realmente, cuál es la opción? ¿Cuál es la opción, no? ¿Cuál es la opción? ¿Quedarse mirando o intentar posicionarse antes de que todo eso pase? Porque repito, como he dicho al principio, antes de empezar el vídeo, la IA necesita tecnología, la IA necesita diferentes procesos, la IA necesita pagos, la IA necesita verificar cada transacción, cada movimiento, y a través de eso hay diferentes tecnologías en las que nosotros podemos llegar a invertir, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos explica diferentes puntos en los cuales pues, nos explican un flujo de trabajo ilustrativo. Por ejemplo, inspección y reparación de instalaciones. Un dron con inteligencia artificial realiza inspecciones visuales y térmicas para identificar fallos, suciedad y otras anomalías. Luego tenemos agentes impulsados por IA para comprobar el rendimiento del sistema. Supervisa el estado del sistema a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por aquí tenemos los agentes impulsados por IA, la cual optimización de energía, ¿vale? Optimiza la generación y la integración de red en tiempo real. Por aquí abajo tenemos vehículo explorador con inteligencia artificial, limpia paneles, elimina vegetación y realiza reparaciones mecánicas menores. Y por aquí tenemos a un único técnico de campo que supervisa agentes de IA y robots, valida diagnósticos y gestiona reparaciones complejas. Es decir, lo que antes había uno, dos, tres, cuatro, cinco personas, ahora mismo se necesita solamente una persona. Por eso nos explican que el 100% del empleo no va a desaparecer, pero evidentemente lo que ahora hace un dron, o lo que va a hacer un dron, lo que ahora va a hacer un vehículo explorador con inteligencia artificial, antes lo hacía una persona. Entonces, esto es lo que estamos empezando a ver y los documentos académicos, instituciones gubernamentales más importantes del mundo, como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Naciones Unidas, nos explican gran parte de lo que creen que va a empezar a pasar, ¿no? Por aquí tenemos otro ejemplo, rediseño de las operaciones de la tienda de materiales de construcción, y aquí tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Nos explica un ejemplo de cómo puede llegar el futuro no tan futuro y más presente de lo que vamos a empezar a ver. Por una parte tenemos agente impulsado por IA para la gestión del inventario, por otro lado tenemos el gerente de la tienda, por aquí tenemos el agente impulsado por IA, recomendaciones personalizadas para el cliente. Por aquí tenemos un robot humanoide con inteligencia artificial que recupera de forma autónoma artículos pequeños como pinturas, herramientas y pinceles. Y por aquí tenemos un manipulador móvil con inteligencia artificial que transporta de forma segura materiales pesados como paneles de madera y paquetes. Volvemos a lo mismo. Donde antes había una, dos, tres, cuatro, cinco personas, pues nos quedamos con un gerente
de la tienda, el cual acaba manejando todo, ¿no? Digamos que a lo mejor incluso llega el momento en el que ese gerente no hace falta y hace falta que se pase una vez por semana para ver que esté funcionando todo correctamente. Documento muy interesante, la verdad. Os lo recomiendo muchísimo, os lo dejo por aquí para el que quiera buscar más información porque es muy, 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 muy interesante. Eh, y al final, este documento se encarga de entender y de compartir la visión de lo que va a estar sucediendo en los próximos años para compartir con las instituciones, gobiernos, etcétera, y que se puedan empezar a preparar. Y bueno, lo bonito de todo esto es que lo traemos a este canal para que la gente que entienda y quiera ver este tipo de información también se pueda preparar. ¿Qué opinas de esto, Andrés? Yo opino lo de siempre, lo veo con buenos ojos porque hay que mirarle al bueno, no es el fin del mundo, no vamos a desaparecer como raza, aunque a veces parece que sí que vayamos a desaparecer, porque ves cosas que no tienen sentido, pero yo lo veo como una cosa, o sea, hay que tratar de ver las cosas positivas, ¿no? De, que viene con todo esto, ¿no? El tema de trabajos, automatizaciones, a día de hoy ya todo el mundo que todos utilizamos la IA para el trabajo, para cualquier cosa para escribir un correo, yo mucho en alquiler vacacional para contestar a huéspedes y tal, yo uso ChatGPT todo el día, 24/7, para cualquier cosa, porque pasan tantas cosas. La inteligencia artificial tiene todos los puntos de vista que tú no puedes llegar a tener, aunque tengas mucha experiencia, o sea, todos lo utilizamos y a todos nos ayuda. Yo lo veo como una herramienta brutal y en el momento que eso se pase a robots humanoides, nos ayuda en los trabajos sencillos, yo creo que va a estar muy bien. Obviamente, luego llega a empiezas a abrir salario mínimo universal, yo creo que mucha gente lo va a aceptar. Yo creo que mucha gente lo va a aceptar. Al final te dicen, oye, quédate en casa que te voy a pagar, aunque les des una mierda, se van a quedar en casa. Para mí no es. Pero para otra gente igual sí. Entonces pero yo veo que es una ayuda y que si nos preparamos y nos posicionamos y nos formamos también, pues en un futuro podemos tener una vida mucho mejor. O sea, tener más tiempo para dedicarlo a los hobbies, para dedicarlo a la familia, para no tener que hacer tareas cotidianas en casa. Que tú tengas un robot en casa y que te haga todo, que te limpie. O sea, yo creo que es muy bueno y yo siempre opino por ahí. Y hay que ir entendiéndolo y ir viendo cómo evoluciona. Obviamente tendrá sus fallas. Habrá momentos en los que veamos que puede que sí, la burbuja de la inteligencia artificial. Sí y no. En todo hay burbujas, en absolutamente todo hay burbujas, pero en todos ha seguido tirando para adelante. Y esta es una tecnología que va a tirar para adelante. De hecho, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, Andrés, porque, y esto al final hay que hablarlo aquí, ¿no? Porque al final la manera que tenemos nosotros los que al final intentamos compartir esta información, la manera que tenemos de compartir esta información, valga la redundancia, es compartirlo en YouTube. O sea, es nuestro medio de comunicación y es nuestro medio de intentar compartir nuestra opinión. Puede estar equivocada, puede ser mejor, puede ser peor, pero la idea de compartir esta información es que cada uno saque sus propias conclusiones. Estoy de acuerdo con Andrés de que esto no es malo. Estoy de acuerdo con Andrés de que al final gran parte de la población va a aceptar una paga. De hecho, aquí en España, los que llevamos aquí en España, sabemos que todo lo que son ingresos mínimos vitales, ayuda tal, ayuda cual, se está poniendo de moda, ¿sabes? Sí, Entonces, sí, sí. no es tan raro. O sea, pasar de un ingreso mínimo vital a un ingreso básico universal, la diferencia es prácticamente nada. Sí. Entonces, Sí, de que te lo paguen, que tú puedas ir al cajero y retirar ese dinero en efectivo, exacto, a que lo tengas en una wallet y tengas que hacer con ello lo que ellos te digan. Es exacto. la única diferencia que va a tener. 100%. 100%. Entonces, viendo cómo está transicionando todo esto, creo que hay muchísimas pistas para entender hacia dónde vamos. Y como vuelvo a repetir, al final esto no trata de intentar alarmar, sino que trata de intentar entender toda esta información. Porque claro, la IA está muy bien, ok, ¿vale? Entonces, una vez visto, la IA está aquí, la IA está aquí para quedarse, robots humanoides, vamos a entender hacia dónde va todo esto. Conforme vaya avanzando toda esta tecnología, vamos a ir compartiendo toda esta información en el canal. Pero claro, vamos ya a la tesis, ¿no? A decir, vale, ¿qué necesita la IA?
Porque si estamos de acuerdo en que la IA está aquí para quedarse, los robots humanoides están aquí para quedarse, ¿qué necesitan esos robots humanoides y qué necesita la IA? Vamos a verlo. Otro blog del Fondo Monetario Internacional nos explica que la IA requiere mayor suministro de energía para seguir impulsando el crecimiento económico. Esta tecnología ávida de electricidad requiere políticas que ayuden a ampliar el suministro eléctrico, incentiven las fuentes energéticas alternativas y ayuden a contener las subidas de precios. La inteligencia artificial es una fuente emergente de productividad y crecimiento económico que además está redefiniendo el empleo y la inversión. Ahora bien, la IA también necesita cada vez más electricidad para los centros de datos que la hacen posible. ¿Vale? Como decía, la IA no, por mucho que nosotros la utilicemos en el móvil, en el ordenador, no vive en el cielo, no vive dentro de nuestro ordenador, vive dentro de esos centros de datos ahora lo veremos exactamente qué es lo que necesita la IA, ¿vale? Bueno, entonces, según las últimas estimaciones anuales, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, los centros de datos del mundo consumieron más de 500 teravatios hora de la electricidad en 2023, ¿vale? Ahora lo veremos, ese total, que supuso más del doble del consumo eléctrico anual entre 2015 y 2019, podría triplicarse hasta alcanzar los 1.500 teravatios hora en 2030. ¿Qué significa esto? El conjunto de los centros de datos usa tanta energía como algunos de los países más grandes del mundo. La demanda eléctrica de la IA, de los centros de datos, cuando hable de IA hablamos de centros de datos, etcétera, etcétera, ¿vale? De demanda de electricidad en 2023, miles de teravatios hora, aquí lo tenemos, pero los centros de datos ya usan más electricidad que Francia y su demanda podrían triplicarse para 2030. Es decir, en el Fondo Monetario Internacional nos explica que la demanda de energía dentro, bueno, en el mundo en general, de los centros de datos, eh, si fuera un país, sería el cuarto país que más consume energía a nivel mundial, ¿vale? Por debajo de India, por encima de Rusia. Entonces, claro, estamos viendo como... Y no solo eso, sino a nivel de infraestructura es una auténtica locura, ahora lo veremos, que es todo lo que necesita la IA. El auge de la construcción de nuevos almacenes para albergar datos de en la nube y responder a las preguntas dirigidas a la IA hace patente la urgencia a que se enfrentan las autoridades, que necesitan estrategias energéticas eficaces con que garantizar que una oferta adecuada sea capaz de responder a una demanda en aumento. Si mantienen las actualidades políticas energéticas, el aumento de la demanda de electricidad debido a la IA podría sumar 1,7 gigatoneladas de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero entre 2025 y 2030. La demanda de la computación y electricidad por parte de las plataformas IaaS están condicionadas en una amplia incertidumbre, ya que nos explica que hay modelos como DeepSeek, que muchos sabremos que IA es, que reducen el costo de computación y la demanda de electricidad. La DeepSeek es la IA, una IA china, pero claro, al ser más barato lo que hace es que se utiliza más y por lo tanto consume más energía, elevando la demanda energética. Es decir, es la pescadilla que se mueve la cola, ¿no? Se suele decir. Y realmente estamos viendo cómo realmente tenemos un problema de energía, ¿vale? Quiero dejar claro que yo no soy ningún experto en energía, ni mucho menos, pero para mí una persona que lleva tiempo hablando de todo esto es Elías, ¿vale? Yo lo conocí por el canal de Hilo Rojo. am, y gracias a él empecé a investigar todo esto y evidentemente, aunque no sea ningún experto en energía, considero que la tesis está ahí y por eso tengo la obligación de poder compartir mi propia opinión bajo mi propia investigación y la de Andrés evidentemente también, ¿vale? Cada uno tiene su opinión y su estudio, ¿vale? Entonces, claro, Elian nos explica cómo Bitcoin no compite contra otros tokens, sino que compite contra la IA por energía barata. Es decir, hasta ahora la tesis y la guerra, ¿no? de activos digitales había sido, no, Bitcoin o XRP, Bitcoin o Bitcoin o el otro. Pero estamos empezando a ver cómo esa narrativa, hay algo o sea, hay un problema muchísimo mayor que el competir entre activos digitales y es el competir contra la energía. Em, porque, bueno, Bitcoin no compite solo contra Ethereum, XRP, oro, dólar o bonos del tesoro, sino que Bitcoin compite contra cualquier otro uso de energía. Porque el uso prioritario de la energía no va a ser minar Bitcoin, va a ser alimentar a la inteligencia artificial, como hemos estado viendo en nuestros documentos. La prioridad geoestratégica ya no está solamente en controlar el petróleo, gas, rutas marítimas o divisas. Ahora también está en controlar cómputo, y el cómputo necesita energía, mucha energía. Energía firme, barata, disponible y conectada a la red.
Entonces, claro, Bitcoin no es seguro porque el token se llame Bitcoin, sino que Bitcoin es seguro porque existe una red inmensa de mineros gastando energía para defender el historial contable, ¿vale? Ahora lo vamos a ver aquí. Em, los mineros son los que, para que no lo sepa, bueno, creo que todos lo sabemos, ¿no? Pero la red de Bitcoin funciona proof of work, es decir, imaginaros cientos de miles de ordenadores repartidos por todo el mundo haciendo pruebas matemáticas para conseguir minar Bitcoin, ¿vale? Entonces, claro, esos problemas matemáticos que hacen todos esos ordenadores consume infinidad de energía. em, Repito, para que la red sea segura. Hasta ahora la tesis era sí, pero Bitcoin utiliza una energía sobrante que pues nosotros no utilizamos y Bitcoin la utiliza. Y por lo tanto, salieron bastantes empresas mineras, las cuales pues salieron de hecho, hay muchas empresas mineras que salen a bolsa, que ahora las veremos, que su propósito es utilizar esa energía sobrante para minar Bitcoin y por lo tanto sacar ingresos, ¿no? Pero claro, em, los mineros no existen para defender una narrativa, existen para ganar dinero, ¿vale? Entonces, si una empresa minera descubre que su activo más valioso no es minar Bitcoin, sino tener energía conectada, terrenos, centro de datos, permisos, refrigeración y operación 24/7, entonces puede reasignar parte de estos activos hacia la IA. Entonces, esto cambia la tesis de Bitcoin que habíamos empezado a entender hasta ahora. Y es que Bitcoin necesita mineros rentables. Los mineros rentables necesitan margen y el margen depende de la energía barata y recompensa suficiente. Si la IA y la computación de alto rendimiento ofrecen mejores contratos por esa misma infraestructura, parte de la infraestructura puede migrar. Voy a bajar toda esta información a tierra, ¿vale? Y vamos a empezar bajando a tierra esto de aquí, con este documento aquí. No sé si Andrés lo he dicho demasiado complicado, si quieres añadir algo. No, no, está súper. Yo creo que todo el mundo lo ha entendido. O sea, que al final em, tienen que. O sea, los mineros. Obviamente nadie está para perder dinero, ¿no? O sea, tú no vas a trabajar y pierdes dinero, ¿vale? O sea, imagínate que tú vas a trabajar y te cuesta ir a trabajar 1.000 euros, ¿vale? Y te pagan 995. Igual es mejor que te estés en casa, ¿vale? Entonces, aquí pasa algo similar, ¿no? Si los mineros, creo que dio Elías el dato, si no me Ahora lo equivoco, ahora, veremos. ahora mismo cuesta minar un Bitcoin, creo que $80.000 ochenta y y seis el mil pre- dólares. 80.000, ¿no? Y el precio ahora mismo, mira, 86.000, y el precio ahora mismo está en $60.000, ¿puede ser? ¿Sobre Algo sesenta así. mil Sí, pues, o sea, digamos que están minando con la promesa de que Bitcoin suba, ¿vale? Entonces, eh, están como echando una moneda al aire que obviamente ya ha demostrado Bitcoin que puede subir, pero claro, pero ahora mismo estás perdiendo dinero. Entonces, Ahora, bueno, pues sí, sí, sí. Ahora lo veremos porque en este artículo de CoinShares es muy interesante porque explica todo lo que está diciendo Andrés, ¿vale? Informe sobre la minería de Bitcoin, primer trimestre de 2026. La idea es que el cuarto trimestre de 2025 fue el más difícil para los mineros de Bitcoin desde la reducción de la mitad de abril, ¿vale? Todo lo que sabemos que es un halving, y si no, buscar información sobre el halving. El halving básicamente es que cada 4 años se reduce a la mitad los beneficios o el premio que obtienen los mineros, es decir, por minar ese Bitcoin, cada 4 años se reduce a la mitad ese beneficio, ¿no? que tienen los mineros o ese Bitcoin que consiguen. Entonces, combinada con una tasa de hash cercana a récords, comprimiendo el ciclo de hash a mínimos de 5 años, el coste medio ponderado en efectivo para producir un Bitcoin en los mineros que cotizan en bolsa aumentó aproximadamente a 79.995 dólares estadounidenses en el cuarto trimestre de 2025. Aquí lo tenemos, la cifra que has estado comentando tú. 79.995 dólares cuesta aproximadamente de media, ahora lo veremos, minar un Bitcoin en el cuarto trimestre de 2025. Entonces, claro, durante el trimestre surgieron tres temas clave. Reducción de la rentabilidad, lo que comentábamos de los halvings. Aceleración del giro hacia la IA y la computación de alto rendimiento. La migración de los mineros Bitcoin hacia la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento se está acelerando rápidamente. Es decir, lo que comentábamos antes. ¿Qué pasa cuando una minera de Bitcoin entiende que su máximo activo no es Bitcoin, sino que su máximo activo es la infraestructura que tiene para minar esos Bitcoins? ¿Y qué pasa que cuando un minero
coge esa infraestructura y se da cuenta que los beneficios que puede llegar a conseguir con la inteligencia artificial son infinitamente elevados, em, que con los que puede llegar a generar con Bitcoin. Ahora lo veremos. Durante 2025 y los principios de 2026, los mineros de Bitcoin firmaron varios acuerdos de coubicación de GPU y servicio en la nube con grandes proveedores de servicios de la nube, para ir transicionando hacia la inteligencia artificial. Si bien la mayoría de estos acuerdos contemplan la construcción de nuevos centros de datos, es probable que se produzcan cierta canibalización y cierre de instalaciones de mineras existentes. Si vamos hacia abajo, la minería, aquí nos explica, si bien la economía actual favorece claramente a la IA, la minería sigue siendo muy sensible al precio de Bitcoin. A lo largo es probable que esto implique un grupo más reducido de empresas mineras dedicadas exclusivamente a la minería, junto con un conjunto más amplio de empresas y de infraestructura híbrida que abarquen tanto a la minería como a inteligencia artificial. Estamos viendo cómo la IA empieza a ser una prioridad geoestratégica a nivel mundial, em, que necesita igual o más energía que Bitcoin, pero también ofrece más beneficios que Bitcoin. Y estamos viendo como parte o gran parte de los mineros de Bitcoin están transicionando parcial o totalmente hacia la computación de alto rendimiento que necesita la IA, para crear toda esa infraestructura que vamos a estar viendo en los próximos años. Entonces, dinámica de precio de hash. El hash, ahora lo veremos, el hash simplemente es el coste que tiene el minero por minar ese Bitcoin, ¿vale? Y vamos a ver cómo, qué precios tienen diferentes mineras en la actualidad para conseguir un Bitcoin, ¿vale? Aquí tenemos diferentes empresas. Tenemos los bitcoins que han conseguido, aquí pone dólares, pero no son dólares, son los bitcoins que han conseguido. Es decir, la empresa Iren en el cuarto trimestre de 2025 había conseguido un 1.664 bitcoins en costes de electricidad, costes de impuestos, intereses por el mantenimiento, etcétera, etcétera. Y el precio promedio de adquisición por Bitcoin que le ha costado ha sido 58.462 dólares por Bitcoin. Aquí tenemos diferentes empresas, aquí tenemos diferentes precios. Aquí, por ejemplo, tenemos 75.274, 110.000, ¿vale? Entonces, dependiendo de la situación, dependiendo de porque aquí se le incluye las deudas que tiene la empresa, los costes de electricidad, las tasas que tiene cada empresa, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, vemos como cada empresa tiene un diferente precio promedio para acabar consiguiendo pues un Bitcoin, ¿vale? Entonces, si nos vamos hacia abajo, bueno, nos explica básicamente, ahora nos explica técnicamente en diferentes empresas, las cuales son mineras de Bitcoin, ¿no? Entonces, claro, nos explica rendimiento y valorización de acciones mineras. Entonces, la caída del precio de Bitcoin en el cuarto trimestre del 31% desde máximo histórico generó un doble obstáculo: menores ingresos por minería y una reducción de valor de las tenencias de Bitcoin. Es decir, em, la justificación de los... ahora vamos a empezar a ver cómo los mineros de Bitcoin tienen un problema, y no es el problema no es únicamente el coste energético, sino que el principal problema que tienen los mineros de Bitcoin es que dependen de un precio de Bitcoin. Entonces, hasta ahora la tesis era, si sigue subiendo el precio de Bitcoin, todo sigue funcionando. Pero, ¿y si no sube? ¿Y si el precio de Bitcoin se mantiene? ¿Y si la utilidad de Bitcoin no es la esperada? ¿O esa tesis de oro digital no sigue hacia adelante? Porque hasta ahora hemos visto cómo ha ido transicionando con diferentes tesis. am, y Bitcoin se acaba estancando. ¿Qué pasaría con los mineros? ¿Qué necesitan que el precio o la tecnología de Bitcoin y su sustento está diseñado para que el precio de Bitcoin siga subiendo? Entonces, los mineros de Bitcoin se vuelcan hacia la IA y la computación de alto rendimiento, HPC, ante la caída del mercado de las criptomonedas. Vale, aquí vemos diferentes empresas. Todas estas empresas cotizan en el Nasdaq. Am, Aquí tenemos Siren, tenemos Riot Platforms, aquí son las diferentes empresas. Y la computación de alto rendimiento ya no es una actividad secundaria. Para varias mineras se espera que impulse mayor parte del crecimiento de los próximos años. Aquí estamos viendo cómo pues diferentes empresas como Iren aumenten del 70 hasta el 71% los ingresos totales que van hacia la IA, desde el 3% que tenía en 2024, ¿vale? Recordemos que todas estas empresas son empresas mineras de Bitcoin
que están transicionando hacia la tecnología de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, bueno, no sé, Andrés, si quieres comentar algo antes de pasar por ahí? No, bueno, al final es un poco tratar de verlo como que es increíble obviamente todas las tecnologías tienen digamos, van a morir, o sea, no van a ser todas para siempre, pero es increíble que estemos hablando ahora mismo de que Bitcoin, o sea, esto hace, yo creo que un año era, creo que impensable, hablar de que la IA puede que, que no que mate a Bitcoin, sino pero que como que lo deje en un segundo plano, ¿vale? No como que es que vaya a desaparecer Bitcoin mañana, ni mucho menos, pero sí que, obviamente, si los mineros se van yendo de ahí y van apagando, obviamente Bitcoin se mantiene, o sea, la seguridad de Bitcoin y Bitcoin en sí existe porque están los mineros. Si no están los mineros mm, va a haber problemas, pero hay que ver cómo va transicionando todo. Ya se está viendo las empresas cómo están cambiando. De esos porcentajes del 3% al 71% es una barbaridad. O sea que las empresas están viendo algo que son igual rendimientos que no son promesas, sino que son tangibles y los están teniendo al instante y no tienen que esperar a que el precio suba. Y hay que ver cómo evoluciona, o sea, pero me parece increíble, ¿eh? Ahora lo veremos porque, claro, aquí lo que estamos viendo en este documento, eh, que es un estudio de la Universidad de Cambridge, que nos explica que la minería de Bitcoin ya no puede analizarse como una tecnología, sino como una industria energética. Y al compararla como una industria energética, deberíamos de empezar a compararla con otra industria energética, que es la IA, con una importancia muchísimo, muchísimo más elevada a nivel mundial, a nivel geopolítico, ¿no? Entonces, nos vamos a este documento de aquí, que es altamente interesante. Em, y vamos a compartir pantalla porque aquí vamos a ver algo súper interesante, ¿vale? Este es el documento de aquí. Este es el documento de Cambridge, minería digital, nos explica operaciones globales, sentimiento y consumo de energía. Entonces nos vamos a la página 113, si no me equivoco, para seguir entendiendo un poco hacia dónde va toda esta transición, ¿vale? Y nos explica. Expansión. Esto es una empresa que cotiza al bolsa, que nos explica un poco el por qué transiciona de minera de Bitcoin a, a aportar esa infraestructura para la computación de alto rendimiento hacia la IA, ¿no? Core Scientific, líder en infraestructura digital para computación de alto rendimiento en minería digital, se ha expandido estratégicamente más allá de sus operaciones tradicionales de minería de criptoactivos, es decir, de Bitcoin, a proporcionar infraestructura de computación de alto rendimiento, HPC, de vanguardia al hiperescalador de IA Core Web. ¿Vale? Entonces dice, los principales resultados de esta expansión incluyen generación de ingresos sustanciales. Se proyecta que la expansión generará 8.700 millones de dólares. Los ingresos generados durante 12 años ponen en manifiesto la viabilidad financiera de los servicios basados en inteligencia artificial. Entonces yo pongo aquí, claro, de hecho el dato de 8.700 millones en 12 años es clave porque muestra algo que Bitcoin no siempre existe y es ingresos contratados, previsibles y de largo plazo. Para una minera eso es muy atractivo frente a la minería, porque una minera de Bitcoin depende del precio de Bitcoin, la dificultad del halving, costes energéticos y eficiencia de los ASICs. Es decir, estamos viendo cómo la IA compite contra un activo como es Bitcoin, pero la IA proporciona ingresos mucho más estables y mucho más predecibles a largo plazo, ¿vale? Entonces, mitigación de riesgo, al diversificarse hacia la IA, Core Scientific reduce su dependencia a los ingresos, a menudo muy volátiles, de la minería de Bitcoin, ¿vale? Aquí lo volvemos a ver. Lo que genera flujos de efectivo más estables y predecibles. Entonces, claro, aquí, pues la Universidad de Cambridge nos está diciendo diferentes ejemplos de diferentes infraestructuras, empresas mineras de Bitcoin que están transicionando, en este caso, de manera prácticamente total hacia la computación de alto rendimiento de la IA. El futuro de la minería digital está determinado por las empresas que logren un equilibrio eficaz entre innovación y gestión de riesgos adoptado en un foco dual. Si bien la computación de la IA actualmente representa el 0,46 de la asignación total de recursos de las empresas mineras, algunas ya consideran la infraestructura y los servicios de computación de la IA como elementos centrales de su estrategia futura. Es decir, estamos viendo como diferentes mineras, como decía al principio, están empezando a estudiar
cómo pasar, si no de manera parcial, a manera total hacia la computación de alto rendimiento de la IA. Es decir, dejar de lado Bitcoin. Y aquí en esta diapositiva he preparado diferentes ejemplos que he estado buscando, bueno, como diferentes empresas que están transicionando hacia esa tecnología, ¿vale? Tenemos Core Scientific, Riot Platforms, aquí tenemos diferentes empresas que están pasando. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 9 ejemplos de empresas que están pasando, repito, incluso no todas de manera total, pero sí la mayoría de manera parcial hacia la computación de alto rendimiento de la IA. Entonces, claro, dice, China pone en marcha el primer centro de datos submarino del mundo alimentado por energía eólica marina. Estamos viendo, repito, cómo la IA pasa a ser el centro de todo lo que vamos a estar viendo hasta ahora. Entonces, ¿qué significa esto? Que probablemente Bitcoin deje de ser tan importante y la energía vaya transicionándose hacia la IA. Estamos viendo cómo los centros de datos de IA no solo están a nivel terrestre, sino que están intentando tirarlos al mar. De hecho, antes he estado viendo un vídeo de Elon Musk, los cuales no solo tirarlos al mar, sino que están trabajando en llevarlos al espacio, para utilizar la refrigeración del espacio para consumir menos energía. Es una auténtica locura lo que estamos viendo. Entonces, claro, em, para mí, el punto tesis y más importante de este vídeo es que hasta ahora estamos viendo cómo Bitcoin depende de expectativas futuras y hasta ahora funcionaba, porque no había otra alternativa, porque no había em, otra competencia igual o mayor a Bitcoin que necesitara esa energía. Y por eso hasta ahora las mayorías de narrativas que Bitcoin ha ido implementando pues han funcionado. Pero claro, Bitcoin vive de la expectativa futura, es decir, Bitcoin o los mineros de Bitcoin o incluso Bitcoin vive de la expectativa de que el precio suba. De hecho, la mayoría de inversores de Bitcoin son inversores especulativos. Entonces, Bitcoin compró, por ejemplo, Bitcoin, compro máquinas, gasto energía, asumo riesgo y espero que el precio de Bitcoin suba lo suficiente como para que me compense esa inversión. En cambio, la IA sería alquilo cómputo, firmo contratos, facturo desde el primer día, tengo clientes reales y flujos más predecibles. Entonces dice, la diferencia del incentivo es brutal. Bitcoin convierte electricidad en una expectativa de revalorización futura y la IA convierte electricidad en ingresos presentes por cómputo. Entonces, bueno, eso es un poco lo que estamos empezando, empezando a ver. No sé, Andrés, ¿quieres añadir algo de esto? No, bueno, añadir al final es un poco verlo desde, intentar verlo también desde este punto de vista, por muy inversor de Bitcoin que seas, Maxi, que seas, estés en el sitio que estés, verlo desde este punto de vista sin ningún tipo de, o sea, por mucho que, o sea, aunque te guste, también ver esta parte y ver el tema de la energía, que es una cosa súper importante. El tema de la energía, el tema de la IA, el tema que es un competidor, que no es otra cripto más, sino que es la IA, el competidor realmente de Bitcoin, mirarlo desde ahí, ya está. O sea que no. Y obviamente habrá mucha gente que mire Bitcoin desde el lado del precio, habrá mucha gente que mire Bitcoin desde el lado de fuera del sistema o apartado de todo. Y bueno, sacar conclusiones y ver si a ti te es útil o no te es útil, porque habrá gente que diga, bueno, yo prefiero seguir con ello porque yo no miro el precio, porque a mí el precio me da igual, porque lo quiero tener como una especie de salvavidas para el futuro, pase lo que pase. Y otra gente lo mirará en el tema especulativo de que su inversión crezca o se pueda mantener. Pero bueno, yo creo que al final hay que verlo desde todos los puntos de vista. O sea, tener la información y en base a esa información seguir investigando, ¿vale? Bitcoin no es. Porque hay mucha gente que dice, soy más sí de Bitcoin, yo Bitcoin, pero tiene el Bitcoin en un exchange. Entonces, como que no cuadra mucho, ¿sabes? O sea, que no es porque te salgan en redes, porque te salgan en redes sociales diciendo Bitcoin es lo mejor, fuera del sistema, somos únicos. No. Hay que estudiarlo y hay que entenderlo, ¿vale? No puedes. Si tú a mí me dices que tienes las criptomonedas en un exchange, pues primero haz las cosas bien y luego ya puedes empezar a mirar un poquito más allá. Creo que hay que ir por ahí un poquito. 100%. 100%. Pues yo para
ir terminando un poco el tema de la tesis de Bitcoin, repito, em, al final este vídeo no trata de intentar atacar absolutamente a nada, trata de intentar entender el punto del centro del mundo que va a ser la IA, cómo están reaccionando las diferentes tecnologías y cómo nosotros podemos aprovechar la oportunidad. Aquí nos explica, claro, riesgo real, menos hash rate y más concentración. Si el precio de la energía sube y la rentabilidad del minado cae, el proceso lógico es bastante claro. Primero apagan los mineros menos eficientes, después baja el hash rate, luego la dificultad se ajusta, sobreviven los mineros con energía más barata, mejores ASICs, es decir, mejores máquinas, y ese es el verdadero problema, ¿vale? Que la minería se concentre. Es decir, la IA podría hacer que la mayoría de mineros acaben apagando por esa competencia de energía, los mineros se concentren, por ende, la descentralización la cual presume Bitcoin, y es una de las narrativas que tiene Bitcoin, prácticamente desaparezca. Aquí lo tengo. ¿Cómo puede afectar esto a la seguridad del Bitcoin y al riesgo del 51%? Em, entonces, que la narrativa de un activo digital como Bitcoin cambie por completo. Y aquí vamos a ver el tema del 51%. Digo, claro, Bitcoin necesita hash rate, el hash rate lo aportan los mineros y los mineros solo lo aportan si el negocio es rentable. Entonces, el problema no es solo que pueda bajar el hash rate, sino que el problema es que el hash rate pueda concentrarse. Y aquí entra el riesgo del ataque del 51%. Un ataque del 51% significa que un actor o vías coordinados controla la mayoría de hash rate y podrían censurar transacciones, reorganizar bloques recientes o intentar doble el gasto. Es decir, digamos como hablando de manera mal, falsificar la red de Bitcoin. Y eso sucede cuando la mayoría de los mineros están concentrados y una parte de los mineros controlan más del 51% de Bitcoin. Esto hasta ahora no había pasado, pero porque hasta ahora, prácticamente Bitcoin estaba centralizado, pero cuando se junta o cuando se empiecen a pagar esos mineros, presuntamente, ¿no? Podríamos decir, porque realmente no sabemos lo que va a pasar, pero cuando pueda llegar a pasar esa situación y los mineros se acaban concentrando, la descentralización de Bitcoin podría verse altamente afectada, ¿no? La idea y la tesis central de este vídeo es em, no solo entender qué está haciendo Bitcoin, sino entender qué están haciendo otras tecnologías, ¿vale? Y por aquí vamos a compartir. Esta es una página de Iberdrola, la verdad que es bastante interesante. Iberdrola seguramente si los que seáis de aquí de España la conocemos todos, y nos explica qué son las criptomonedas verdes y por qué son importantes. Minería de criptomonedas, las criptomonedas más populares como Bitcoin, la criptomoneda original creada en 2009 se producen a través de la minería. Este es un proceso que utiliza la potencia informática para resolver complejos acertijos matemáticos, como he explicado antes. Este proceso permite asegurar las transacciones y generar nuevas monedas, como he explicado antes. Una estimación de la Administración de Información Energética de Estados Unidos explica que reveló que el consumo energético del país derivado de la minería de criptomonedas oscilaba entre 0,6 y el 2% total. Eso no solo representa una porción considerable, sino que también supera la demanda energética o eléctrica de algunos países enteros. Además, se estima que Bitcoin consume aproximadamente 150 teravatios por hora de electricidad, más que toda la nación de Argentina, que cuenta con más de 45 millones de habitantes, ¿no? Entonces nos explica cómo Bitcoin consume demasiada energía para lo que es. Repito, la IA también consume mucha energía, pero la IA permite, lo tengo aquí en el artículo, un país que controla la IA puede controlar o mejorar automatización, defensa, vigilancia, análisis de datos, industria, finanzas, logística, armas, ciberseguridad, productividad, investigación, sanidad, educación, administración pública, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el problema no es que consuma energía, el problema es que esa energía puede llegar a utilizarse de una mejor manera. Esa es la tesis. Y por aquí yo he preparado diferentes activos, los cuales hablamos mucho en el canal, sobre qué pasa con estos activos, ¿no? Porque como he dicho en el vídeo, al principio del vídeo es entender qué está pasando con la IA, ya lo hemos entendido, el centro del universo, a partir de ahora, el centro de todas las conversaciones a nivel geopolítico o estratégico, entender que la IA consume mucho y entender qué están haciendo las demás DLTs para transicionar hacia este nuevo mundo. Sostenibilidad de DERA. Vamos a ver unos datos ultra interesantes, ¿vale? Ubicación de los nodos. Aquí vamos a ver comparación de nuestra huella de carbono y consumo eléctrico. Las transmisiones anuales de carbono de la red de DERA equivalen a 3 vuelos de ida y vuelta en clase business de Estados Unidos a Alemania.
El consumo anual de la electricidad de la red de Edera equivalen al de 5 hogares estadounidenses promedios en un año. Aquí dice, una sola carga de teléfono inteligente y de gama alta consume tanta electricidad como 15.362 transacciones en Edera. Un ciudadano estadounidense promedio emite alrededor de 45,15 kilos de CO2 por día. Es decir, el equivalente al consumo de CO2 de contaminación de un ciudadano estadounidense es equivalente a 13.949.517 transacciones en la red de Dera, que generan la misma cantidad de CO2. Esa es lo que estamos viendo. Esta es la tecnología que estamos viendo que está transicionando hacia este nuevo mundo. También tenemos la XRPL, hablando de energía. Consumo, creando una cadena de bloques sostenible para los pagos del mundo. Aquí nos explica David Schwartz, el objetivo de David Schwartz y de Jen McCaleb y Arthur Brito es crear un activo digital más sostenible, escalable y capaz de procesar transacciones mucho más rápido que Bitcoin. Y aquí nos explica lo que representa. De hecho, la criptomoneda XRP utiliza 0,0079 kilovatios hora de energía por transacción, lo que representa 100.000 veces menos que los 951,58 kilovatios hora por transacción de Bitcoin anualmente. Esto supone un ahorro de 50.000 millones de kilovatios hora de energía en transacciones. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un documento de Stellar en el cual habla de la tecnología. Para no perder el tiempo, no lo voy a abrir, pero bueno, lo tenemos aquí. Le hice una captura de pantalla. Pero bueno, al que quiera buscar el documento es este de aquí: Adoptar la innovación blockchain sostenible. Nos explica cómo Stellar es una red que trabaja con los créditos de carbono renovables y los créditos de carbono negativos. Explica que los créditos de carbono son certificados que acreditan que una determinada cantidad de emisión de carbono se ha compensado mediante una reducción de la misma en otro contexto. Es decir, protocolos como el de la XRPL, bueno, o empresas como Ripple, Stellar o incluso Hedera, lo que hacen es eh, la misma cantidad de carbono que consume, que es prácticamente nula, lo que hacen es se compensa mediante una reducción de las mismas en otro contexto, es decir, invirtiendo en infraestructuras que hacen que el mundo consuma menos CO2. Por ejemplo, empoderamiento de las comunidades, protección de los ecosistemas, restauración de bosques o reducción de la dependencia de combustibles fósiles. Es decir, estas tecnologías como es Stellar o XLM, XRP, HBAR, XDC y diferentes tecnologías DLT, las cuales hemos estado hablando en este canal, no solo consumen una tecnología mínima, sino que encima compensan la energía o el CO2 que producen invirtiendo en soluciones para poder mitigar ese consumo de CO2 y esa contaminación a nivel mundial. Esto es altamente interesante. De hecho, también tenemos tecnologías como SHX, que sabemos que están en diferentes redes, incluidas en la de XLM, en la de Stellar. em, que también todas estas tecnologías están preparadas y se están preparando para este nuevo mundo, ¿no? Esa nueva agenda de poco consumo y hacia dónde está transicionando todo el mundo. Por lo tanto, la diferencia no es solo consumir menos, es que algunas DLT están intentando medir, reducir y compensar su impacto ambiental, mientras que Bitcoin necesita consumo energético continuo como parte central de su modelo de seguridad. Entonces, bueno, hasta aquí un poquito lo que yo quería compartir. No sé, Andrés, si quieres añadir algo y ahora vamos un poquito a la tesis final. Sí, un poco así ya como, yo creo que como conclusión ya también. Eh, Pensar que, claro, cada vez necesitamos más energía. O sea, hay que ver, porque claro, si necesitamos cada vez más energía y si Bitcoin consume tanto y si la inteligencia artificial, obviamente, da muchas más soluciones que Bitcoin, hay que ver hacia dónde van a destinar esa energía, ¿sabes? Porque si la energía ahora la están destinando a Bitcoin, mañana dicen no, no tenemos suficiente, no hay suficiente energía, tenemos que destinarla a las cosas importantes. Y si la IA necesita también mucha energía y necesita esa energía, claro, hay que verlo desde ese punto, ¿sabes? O sea, no es una cosa que sepamos al 100% qué va a ocurrir, pero está viendo señales. Entonces es un poco
verlo y obviamente luego están las DLT, que es todo lo contrario de Bitcoin. O sea, gasto energético, que de esto siempre hemos hablado mucho, siempre hemos hablado mucho del tema de la energía, que es un tema muy importante, los costos que tienen, la velocidad, todo esto, que es muy importante y que siempre hemos hablado mucho en ello, hemos hecho mucho hincapié. Y yo creo que aquí hemos llegado a un punto muy interesante y que hay que seguir de cerca y seguir a ver cómo va evolucionando esto, pero tiene o sea, yo no sé hasta qué punto, y igual seguramente me equivoque o lo que diga no está bien dicho, pero que Bitcoin lo dejan morir. O sea, no es que lo destruyan, sino que lo vayan dejando poquito a poco morir, porque obviamente si tú tienes otra cosa que es mucho más rentable, es como si tú tienes un negocio y una línea de negocio te empieza a dejar de funcionar, pues entonces empiezas a pivotar y hay un momento que tú esa línea de negocio pues ya la dejas ahí, muere, la has hecho, la has tenido, pero o la puedes volver incluso a retomar, pero obviamente te ha sido algo más rentable. Entonces, aquí pasa un poquito, creo que lo mismo, ¿vale? La idea es esa, la idea es esa. Y repito, no soy ningún experto ni mucho menos en energía, pero sí que soy una persona que intenta buscar y comprender qué es lo que viene. Em, y creo que todos estamos de acuerdo en que este es el futuro, incluso prácticamente presente. Todos estamos de acuerdo que hasta ahora el mercado de los activos digitales había sido el oeste, ¿no? Había sido como el casino, había sido como el vamos a invertir en lo primero que nos venga, vamos a invertir en lo mejor, ¿no? O lo más grande, o lo que siempre ha sido lo más grande, que es Bitcoin y Ethereum, y luego todo lo demás. Pero rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Toda tecnología tiene un fin, incluido XRP, incluido las DLTs. em, pero es que la tecnología en la cual estamos invirtiendo aún no se ha empezado a utilizar. O sea, no podemos empezar a hablar en el fin cuando aún no se ha empezado a utilizar. Em, Bitcoin fue la primera, por eso no significa que tenga que ser la mejor. De hecho, creo que no me equivoco, en que prácticamente todas las tecnologías, la primera tecnología de todas, nunca ha sido la mejor. O como mínimo no ha sido la que se ha quedado hasta el final. Podemos hablar marcas de teléfonos, podemos hablar marcas de coches, podemos hablar activos digitales, podemos hablar empresas en bolsa, las .com, las etcétera, 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 etcétera. Em, y el objetivo de este vídeo ha sido intentar compartir de la mejor manera posible la tesis de que Bitcoin tiene un nuevo competidor y, en mi opinión, mucho más importante que cualquier otra tesis que puedan estar comentando por ahí. No para atacar a nada, sino para que cualquier persona pueda sacar sus propias conclusiones y, como mínimo, para yo poder expresar lo que he estado estudiando hasta ahora, y considero que es una tesis altamente interesante. Entonces, para terminar, yo también quería compartir, por aquí Elon Musk habla de que un satélite podría llevar a un equivalente a un rack de Nvidia en el espacio conectado por enlaces láser de hasta 1 terabyte. La idea cambia la escala del cómputo. Ya no hablamos solo de centros de datos en tierra, sino que racks de IA orbitando. Entonces estamos viendo cómo no solo va a faltar energía, sino que va a faltar espacio para todo lo que va a ser la IA. Entonces es muy interesante, ¿vale? Y yo vuelvo a repetir, le vuelvo a dar gracias a, mm, a Elías, porque para mí Elías ha sido una de las personas que habló desde un principio, eh, cuando se empezó a ver un poquito claro que la IA necesita mucho más de lo que nosotros nos pensábamos. Y es que al final los mineros de Bitcoin dependen de precio de Bitcoin, y hasta ahora sí, todo ha funcionado bien porque el precio de Bitcoin ha seguido subiendo. Pero ¿y si no sube hasta donde se espera? ¿Y si el dinero que hasta ahora iba en especulación, activos digitales, empieza a ir a utilidad en activos digitales y a utilidad en el futuro, que es la IA? Rentabilidades pasadas no prometen y no aseguran rentabilidades futuras, y creo que entender vídeos como este puede hacer que podamos tomar mejores decisiones hacia un futuro. Y esta sería mi tesis final. Si quieres añadir algo más, Andrés. Yo creo que nada que añadir, que cada uno, como siempre, saque conclusiones, que busque información. No es ningún consejo ni de inversión ni de desinversión. Cada uno siempre tiene la información. Hoy en día tenemos un montón de información. Hay que filtrar muy bien la información
Y recomiendo mucho a la gente que pierda un poco no, no que pierda el tiempo, sino que tome tiempo si les gusta, no quieren leer, no les gusta leer, que vean vídeos, pero que busquen formato largo, información densa, porque ahí es donde se aclaran muchas cosas. No vas a encontrar en un vídeo de 30 segundos alguien que te diga dónde tienes que invertir ni cuál es la tesis de inversión. Simplemente tenéis que daros mucho más tiempo porque a nosotros nos pasa mucho que creemos que como que nos lo quieren dar todo hecho y todo va a ser ya, ya. No, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que echarle horas para entender las cosas y ya está. Yo creo que con eso creo que el vídeo está muy bien. Espero que os guste. Suscribiros al canal para celebrar esos 1.000 suscriptores de Edgar, que espero que sean dentro de poco, sean 2.000 3.000 y lleguemos muy lejos. Y sigamos compartiendo esta gran oportunidad y vosotros también la podéis aprovechar. Yo voy a cerrar con tres preguntas, ¿vale? Voy a cerrar con esto de aquí. La prioridad geopolítica ya no es el petróleo, es la IA. Era cuestión de tiempo que las grandes tecnológicas empezaran a pujar por la capacidad energética disponible. Y ya está ocurriendo. Lo siguiente será la capacidad de cómputo. Y cuando eso suceda, los mineros de Bitcoin harán lo que siempre hacen, seguirán los incentivos económicos. Si la IA paga más que minar Bitcoin, migrarán. Muchos maxis creen que el valor de Bitcoin reside en el token. Error. Lo que da valor a Bitcoin es la red, la seguridad, la descentralización, la resistencia de censura es la red. Todo eso es la red. Si una parte significativa de los mineros abandonan Bitcoin para dedicarse al cómputo de la IA, como hemos estado viendo en este vídeo, el hash rate caerá. Sí, la dificultad se ajustará, pero la seguridad real de la red también disminuirá. Y cuanto menor sea el coste de atacar a la red, mayor será el riesgo de concentración y de un eventual ataque al 51%, el cual podría destruir completamente a Bitcoin. Los maxis de X miran el precio del petróleo, pero da igual, lo importante es la red, porque sin mineros no hay red. Si no hay red, no hay seguridad, y sin seguridad no hay Bitcoin. Entonces, voy a acabar con estas tres preguntas con las cuales yo me hice cuando acabé el artículo que yo escribí y esta tesis al preparar este vídeo. Y es que, ¿podría acelerar la IA al fin de Bitcoin? ¿Seguirá Bitcoin justificando convertir esa misma electricidad únicamente en seguridad monetaria? ¿Qué ocurre cuando el mayor competidor de Bitcoin no sea otro token, sino la IA compitiendo por la misma energía que protege su red? A mí por lo menos me ocasionan muchas incógnitas. Veremos con el tiempo si Bitcoin puede seguir defendiendo su lugar en este nuevo escenario y cómo van a actuar las demás DLTs. Pero bueno, aquí estaremos para comentarlo y para ver, para intentar adelantarnos a los acontecimientos. Dicho esto, un saludo a todos. Muchísimas gracias también, como yo no he dicho nada todavía, pero muchísimas gracias por apoyar el canal, porque a mí es algo que me encanta poder compartir esta información, estudiar, verificar información, poder compartirla con vosotros. Y la mejor manera de apoyar este canal, tanto el mío como el de Andrés, es un comentario en todos los vídeos, suscribiros, darle like y seguir apoyando toda esta información, que la verdad es mucho trabajo, pero vale muchísimo la pena a través de poder leer vuestros comentarios y poder, como mínimo, haceros pensar. No hacer lo que nosotros digamos, porque nosotros no decimos absolutamente nada, simplemente damos nuestra opinión, pero simplemente con haceros pensar, para mí vale muchísimo, muchísimo la pena todo lo que estamos compartiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao a todos. Chao.